Buenas noches, mi nombre es Karen Narváez y el día de hoy les explicaré varios puntos de las normas APA. Son 4 puntos los cuales voy a explicar y los cuales son cita parentética, el parafraseo, la citación según el número de autores y por último otras situaciones de citación. Para ello yo les he preparado una presentación la cual me ayudará a profundizar en estos temas. Bueno, primero tenemos la cita larga, que quiere decir que utiliza más de 40 palabras, en especial el uso de la cita parentética. Para ello vamos a considerar 4 puntos. El no uso de las comillas para encerrar esta cita. Luego vamos a colocar una sangría de 1,27 centímetros. Si la cita cuenta con más de 2 párrafos, a partir del segundo párrafo, en la primera línea, nosotros vamos a colocar otra sangría adicional de 1,27 centímetros. Y por ser una cita parentética, no vamos a colocar el punto al final de la cita, sino más bien antes, como mostramos aquí el ejemplo. Entonces, aquí tenemos la cita en general, tenemos también lo que es la sangría de 1,27 en todo el párrafo y la sangría de 1,27 centímetros adicionales a partir del segundo párrafo. Bueno, también tenemos aquí lo que es el punto antes del paréntesis, los apellidos o apellido del autor separados por una coma, el año y la página. Así es como se debe preparar una cita parentética. Luego voy a explicar acerca de lo que es el parafraseo. Este nos permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, centrarse en la información importante, comparar y contrastar detalles relevantes. Es una forma de integrar las ideas de otros autores en un propio trabajo sin plagiar directamente su texto. Muchas veces las personas confundimos el parafraseo solo con la sustitución de varias palabras y intercambiarlas con verbos, pero no es así. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el parafraseo. Por ejemplo, en esta cita, uno de los puntos esenciales de una investigación, aquí subrayamos investigación porque es algo relevante en este texto, es el planteamiento del problema. Eso también es algo importante que debemos considerar para nuestro parafraseo. Puesto que él se establece de origen, evolución y consecuencias del problema de estudio y la pregunta general determinada que se va a indagar. En algunos casos solo reemplazarían las palabras que están en azul en este primer párrafo, pero el parafraseo quiere decir, nos hace expresar nuestras ideas propias con distintas palabras, conservando la estructura del párrafo. Entonces, por ejemplo, en el parafraseo narrativo tenemos lo que es el apellido del autor. Bueno, primero nuestra cita reelaborada, no solo sustituida con sinónimos, sino reelaborada. Entonces, la cita reelaborada queda de la siguiente manera. El planteamiento del problema es fundamental en una investigación, ya que señala las características del fenómeno de estudio y la pregunta general guía y orienta y trabaja. Entonces, en el parafraseo narrativo, nosotros vamos a colocar el autor al inicio de la cita y seguido del año. Luego, en el parafraseo parentético es casi igual, se podría decir, con la cita parentética hablada anteriormente, en donde encontramos el apellido del autor, el año y el punto. En este caso sí se coloca al final el punto. Y ojo aquí, nosotros ya no colocamos la página porque estamos dando una idea propia, pero estamos utilizando lo que es el parafraseo. Luego tenemos las reglas según el número de autores. Aquí vamos a ver diferentes reglas que se utilizan para
para citar, pero estas van a depender de los números de autores que se van a contar. Entonces tenemos con el tipo de autor empezamos por un solo autor. Entonces aquí vamos a colocar el apellido del autor, puede ser solo uno o los dos y el año de publicación o en la citación parentética en donde se coloca todos estos mismos datos en un paréntesis. Si tenemos dos autores, aquí vamos a acompañar sus apellidos por una letra I y el año de publicación y asimismo en la citación parentética estos mismos datos dentro de un paréntesis. Luego, a partir de tres o más autores, colocamos solo el apellido del primer autor seguidos de et al y el año de publicación. Para un autor corporativo con abreviación, en la primera cita siempre es necesario utilizar todo el significado completo del autor corporativo, no solo a las iniciales, debido a que esto puede causar confusión en los lectores. A partir de la segunda cita ya podemos nosotros colocar solo las iniciales de esta organización o corporativo. Y para un autor corporativo sin abreviación, siempre vamos a utilizar su nombre completo para su citación, ya que no cuenta con unas siglas específicas. Luego vamos a ver cinco situaciones, otras situaciones no agregadas de citación, que son cinco. Bueno, aquí tenemos cuando vamos a citar dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Entonces aquí debemos ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo con el orden de aparición de la lista de referencia. Es muy importante considerar que debemos tener un uso alfabético, ya que esto también vamos a ocupar en otros tipos de citación. Entonces aquí tenemos el ejemplo en donde dice Cardoso, 2020. Siempre debemos utilizar el punto y coma, ya que esto nos ayuda a diferenciar los diferentes autores y los diferentes años. Luego tenemos el citado de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. En esto debemos agregar diferentes letras para poder diferenciar los diferentes trabajos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Douglas 2019 acompañado de una A. Esto diferencia un tipo de trabajo, pero aquí tenemos Douglas 2019B. Esto hace referencia a otro tipo de trabajo. Luego tenemos la cita del mismo autor con diferente año. Aquí debemos indicar el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes separados por un punto y coma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos perdón, 1984 separado por un punto y coma y luego 1986. Entonces aquí siempre debemos colocar el año más antiguo al principio y seguido de los años más actuales. Luego tenemos las citas con diferentes autores en que comparten el mismo apellido. Aquí se incluye la inicial del nombre de cada autor para poder lograr diferenciarlos. Entonces tenemos S, que hace referencia al nombre Freud de 1921 y A, que nos da a entender que es otro autor por su inicial, Freud 1960. Y al final tenemos las citas, perdón.
Y al final tenemos las citas con fuentes con distintas fechas por redacción o traducción. En este caso, las citas se incluyen las dos fechas separadas con una barra oblicua, como podemos ver en los siguientes ejemplos. Y bueno, eso sería mi explicación de hoy. Espero que les haya servido y sea de su agrado. Muchas gracias.